Hola chicos, buenos días, ¿cómo están? Nosotros somos el grupo número 2 y hoy vamos a estar hablando sobre las emociones y los estados de ánimo. Nuestro grupo está conformado por Hans Herrera, Daniel Pardo, Michael Hernández, Jonathan Martínez y quien les habla, Karina Angulo. El día de hoy vamos a tratar distintos temas, pero sobre todo vamos a hablar sobre las emociones y los estados de ánimo y cómo se va a desglosar esto a lo largo del video. Vamos a tratar conceptos como qué es una emoción, la biología del emocional y la neurobiología del emocional. Vamos a tratar también otros conceptos como la ontología del emocional, los tipos de emociones y los ciclos de las emociones. Para dar comienzo a nuestra exposición, vamos a continuar con el tema número 1. ¿Qué son las emociones? Las emociones, al hablar de ellas, hablamos según algunos autores que son unas respuestas a eventos importantes o experiencias, esto mediante el placer o el dolor. También debemos tener en cuenta algo muy importante, ya que se pueden analizar mediante algunos sentimientos sensoriales como lo puede ser el oído, olfato, habla, gusto, tacto y vista, en los cuales se perciben, en el cual surge una transformación y por medio de estas sensaciones se logran las emociones, y esto depende si es positivo o negativo el estímulo. Esto genera o felicidad o tristeza, y esto ya viene programado en nuestra mente desde el nacimiento. Desde distintas ciencias como la psicología y demás se ha analizado el cómo, cuándo, dónde y por qué se generan las emociones. Para seguir desarrollando nuestro tema de las emociones, es importante hablar de la biología del emocionar. Para Charles Darwin, en el siglo XIX, el emocionar se trataba de mecanismos de supervivencia. Por otro lado, para el autor Larache, planteó que las emociones se trataban de cualidades de experiencias, es decir, de movimientos de tono afectivo. Las emociones nos permiten adaptarnos, es decir, disponernos para la acción. Un ejemplo de esto sería cuando llega la hora del examen y hemos estudiado absolutamente todo, pero nos bloqueamos y los nervios nos juegan una mala pasada. No obstante, las emociones, por ejemplo en el caso del miedo, nos permite y nos desestabiliza en el momento de analizar una situación, pero también nos ayuda a preparar al cuerpo, a disponernos para la acción, es decir, a preparar el cuerpo para un estrés y alertarnos de un peligro. Las emociones son fundamentales al hablar de la historia de la supervivencia y la evolución del ser humano, así también como todos los seres. Neurobiología del emocional. Para Maturana en el año 89, lo humano constituye un entrelazamiento de lo emocional con lo racional. Maturana considera que la emoción y el sentimiento generan una distintiva y que la emoción es propia biológicamente del reino animal. Para Maturana, las emociones son disposiciones corporales que determinan acciones. El autor Lowen, en un análisis del narcisismo, considerando los sentimientos como percepción de un acontecimiento corporal interno, determinó que si no hay acontecimiento, no hay sentimiento, y las emociones son un movimiento desde el centro de uno mismo hacia afuera, es decir, el expresar a partir de un impulso. Impulso que a su vez, si es capaz de poner en disposición a la musculatura para la acción, estaríamos hablando entonces de una emoción. En este orden de ideas, Lowen plantea que un sentimiento puede ser suprimido, es decir, negado a salir hacia el exterior y quedándose en un acontecimiento corporal interno. Acontecimientos que, si recordamos, podrían estar contenidos en 4 niveles: sentimientos, emociones, afectos y estados de ánimos.
El autor considera que las emociones son gatilladas por acciones cognitivas y usa este término para referirse a la acción o sinónimo de activar, de desencadenar. Esto quiere decir que las emociones se relacionan con experiencias vividas, que a su vez pueden generar una respuesta consciente o inconsciente. Esto genera a su vez un control que coloquialmente usamos para denominarlo como cerebro emocional. Para el autor J. Ledoux, sostiene que además de tener un cerebro cognitivo encargado de los procesos de razonamiento, tenemos un cerebro emocional encargado de controlar las emociones. Esto quiere decir que controlamos de manera consciente e inconsciente nuestras emociones y que además de esto podemos trabajar en controlar, al igual que el cerebro cognitivo, las emociones. Continuar con nuestro siguiente tema, y este es la ontología del emocional. Cuando hablamos de la ontología del emocional, decimos que esta es producto de los quiebres o las interrupciones en el fluir de nuestra vida. De esta forma podemos decir que las emociones determinan una parte de nuestro futuro. Si algo bueno nos pasara, lo veríamos con mucha alegría y optimismo. Sin embargo, por el contrario, si algo malo nos pasara, lo veríamos con mucha tristeza y temor. De esta manera, cada vez que tenemos una interrupción o quiebre en el fluir de nuestra vida, vamos a experimentar diferentes emociones, ya sea la tristeza, la alegría o el enojo. Debido a esto decimos que un suceso que nos conduce a modificar nuestro juicio es el llamado quiebre. A mayor conciencia, más posibilidad de saber qué es lo que detona nuestras emociones, ya que estas suelen ser muy específicas y reactivas. Todo esto pasa por algún cambio en nuestra vida y esta es nuestra reacción a este cambio. Tipos de emociones. Se dividen en primarias o básicas, secundarias o derivadas, y encontramos por último lo que son las mixtas. Al hablar de las emociones encontramos algunas como lo son las más comunes, que tienden a ser rabia, tristeza y alegría, y después de ellas encontramos unas que son más difíciles de ver, que son vinculadas a las primarias, que son los celos y la envidia. Este tipo de emociones son clasificadas por algunos otros autores como primarias. También encontramos algunas emociones momentáneas o bruscas, como lo son el miedo y la ansiedad. Las primarias o básicas se caracterizan por ser basadas desde el nacimiento y tener un aspecto cognitivo de ser básicas. En pocas palabras, hablamos de las más comunes: rabia, miedo, tristeza y alegría. Las secundarias o derivadas se generan mediante un cambio de las primarias, pero con un nivel de emoción o de fuerza un poco más alto, en el cual la emoción sube un poco o baja un poco, puede ser más fuerte o más débil, y asimismo podemos ver la clasificación de ellas, de cuál subyace cada una. Las emociones mixtas encontramos que su clasificación se divide en dos, en la mezcla entre dos emociones primarias, puede ser rabia y alegría, rabia y tristeza, y como el ejemplo que logramos ver, nos pueden dar lo que es los celos, que es inseguridad, rabia y tristeza. El ciclo de las emociones. Las personas están inmersas en una cultura que afecta sus procesos emocionales. El mundo en el cual la persona ha socializado tiene la propiedad de condicionar su manera de reaccionar. Que una persona haya sido socializada quiere decir que ha incorporado el lenguaje, las normas, las costumbres de la sociedad en que vive. Por esta socialización desde pequeñitas, las personas van incorporando ciertos patrones de reacción emocional ante los eventos que le ocurren. Cuando estamos programados emocionalmente y observamos nuestro comportamiento, podemos decidir en nosotros una forma habitual de reaccionar ante las cosas. Con el tiempo, esta forma habitual se transforma en un patrón de respuestas acostumbradas ante los eventos que nos ocurren.
Como este patrón es reiterativo, adictivo y siempre reaccionamos de una manera determinada, finalmente terminamos pensando que reaccionamos así porque mi personalidad es así. El ciclo de las emociones vividas inconscientemente. Se podría decir que este proceso se inicia inconscientemente en un evento sobre el cual no tenemos control y termina en una reacción inconscientemente. Cuando reaccionamos inconscientemente a los estímulos externos, lo más frecuente es que terminamos lamentando lo que hemos hecho, herimos a las personas cercanas y hacemos acciones descabelladas. Cuando nos damos cuenta de lo que hemos hecho, en el mejor de los casos, pasamos mucho tiempo tratando de reparar el daño producido. Ciclo de emociones vivido inconscientemente. Esta figura ilustra un ciclo que va desde el evento hasta la acción. Empecemos notando que hay 3 planos o anillos entre los cuales circula la experiencia emocional. El primero es el plano del conocimiento. Este es el anillo exterior, es el más amplio. Este es el plano del contexto y de la configuración en el mundo en el cual nos encontramos. Es por así decirlo, un plano externo. El segundo es el plano de la expresión. Es un plano que se incluye en el lugar en donde se realiza el hecho emocional. Es un plano interior y se incluye aquí en el cuerpo y en las acciones lingüísticas, como el nombrar, el juzgar. El tercero es el plano de la acción. Es el anillo más pequeño y el más interno, pero es el más importante. Hola, mi nombre es Michael Hernández y hablaremos del ciclo de las emociones vividas conscientemente. No hay un ciclo de las emociones vividas conscientemente. Cuando una persona ha sido educada emocionalmente y es emocionalmente madura, la persona siente sintonía en sí misma y entra en sintonía con ella. La vida se está expresando siempre a través de las emociones. Las personas conscientes, a diferencia de las personas inconscientes, no necesitan de un evento particular para estar en contacto con sus emociones. Cuando se es consciente de una emoción, no se necesita nombrarla para saber de qué se trata. La persona emocionalmente madura es aquella que comprende las leyes que rigen las emociones, que las sienten en su plenitud y las vive. No necesita nombrar las leyes ni reconocerlas, pues en la fase inconsciente estas son producto del lenguaje y de la ideología. Spinoza, en 1675, consideraba que el universo es la expresión de la mente divina y toda expresión divina no puede ser imperfecta. La mente racional trata de comprender y aceptar las emociones y sus leyes en lugar de negarlas. Cuando nos enojamos o amargamos, entramos en emociones pasivas basadas en la confusión de ideas, de fijarse en nuestros deseos e ideas. En psicología y neurobiología, Frigda elaboró el concepto de las leyes de las emociones. Las emociones surgen de estructuras de significado en situaciones específicas. Por otro lado, las emociones surgen de situaciones que están más allá de nuestro control. Un ejemplo, cuando algo nos importa, la pérdida siempre nos produce pena, el encuentro nos produce alegría y la frustración nos produce rabia. Las emociones están vinculadas a una realidad objetiva, pero también a una realidad interna subjetiva. Baruch Spinoza, un instante de libertad. La libertad personal consiste en actuar a las leyes personales en vez de actuar de acuerdo a las leyes impuestas por otros. Gracias.